Entre la condensación de humores, junto al espeso ruido de las jarras al chocar y las voces de la clientela, en aquella taberna el ambiente parecía irrespirable la mayor parte del año. No era fácil distinguir un marinero de un amarrador o un capataz de un estibador. Solo los oficiales y algún capitán que de vez en cuando se dejaba caer por allí con su uniforme de botonera dorada y bocamangas con galones marcaba la diferencia. Él nunca había sido de esos y, sin embargo, su sola presencia infundía respeto y admiración a partes iguales. De complexión fuerte, pequeña estatura y rostro vulgar, camuflado tras el cuidado bigote que lucía, era un viejo conocido en el puerto. Sus últimos años los había pasado cobrando y largando cabos. Tras cubrir largas travesías en alta mar, mandando los barcos más grandes y veloces, nunca le importó terminar su vida laboral moviéndose ágilmente entre las dársenas del puerto como patrón del herrumbroso Matilda. Los barcos están para ayudar, solía repetir. Para el transporte de mercancías, de pasaje o el remolque del que lo solicitara, cada barco tenía una misión que había de cumplir. Así fue en cada uno de aquellos en los que embarcó y el Matilda no había sido la excepción. Pintaba de negro. Sobre la cubierta destacaba la estructura color rojo del puente, que a su vez servía de soporte a la chimenea, a través de la cual el pequeño remolcador aliviaba la presión de sus potentes calderas de vapor, dejando tras de sí la característica nube negra que anunciaba su trajinar por los muelles. Los veleros, con el escaso aparejo que daban para entrar o salir, se volvían perezosos en exceso, hasta el punto de requerir una y otra vez la ayuda del Matilda. 5 años habían pasado desde su última asistencia. Ahora yacía aconchado sobre la banda de estribor en el limo acumulado al resguardo del espigón exterior, pequeño y robusto como el que fuera su viejo patrón. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy se emite con un día de retraso. Causas ajenas a nuestra voluntad, o mejor dicho, causas provocadas por nuestra a veces incapacidad para entender cómo funciona la informática, pues nos han obligado a colgar hoy este episodio en el que hablamos con Justin Kusevic, propietario de Lora et Labora, propietario, armador, capitán y la persona que un buen día se decidió a restaurar este barco del siglo XIX. De factura alemana, navegó por el norte de Europa durante algunos años, sufrió diferentes y muy diversas vicisitudes y terminó en Lanzarote, donde Justin lo ha vuelto a recuperar. De su historia, sus características y el proceso de restauración llevado a cabo para recuperarlo del olvido, hablamos para nuestro canal de YouTube A Bordo de la Luna. Recuerda que la entrevista completa la emitiremos la semana que viene con imágenes, para que puedas contemplar las líneas de este barco y el trabajo realizado por Justin en el Lora et Labora. Pero en el podcast de hoy también conoceremos la figura de Florence Sartaux, regatista francesa, una de las navegantes más populares en el país vecino y admiradas por Juan Meredith. De ahí que toque de su mano hablar de ella en nuestra sección con nombre propio. Los libros de Librería Robinson vuelven a protagonizar algunos de los minutos en este podcast. En concreto, Blas de Lezo, Una vida al servicio de España, el último título publicado por Guillermo Nicieza, historiador especializado en cultura naval. Y con Roberto Bucetas repasamos lo relativo a las velas, materiales, diseños, conservación y mantenimiento del elemento que da sentido a un velero. ¿Estás preparado? Pues comenzamos. Tenemos especial atracción por los barcos de época, ¿quién no? Esas carenas con quillas generosas que asientan el barco sobre el agua como si quisiera estar mecido eternamente por las olas. Barcos con detalles en madera y bronce, materiales nobles para un noble navegar. Dentro de la clasificación de barcos clásicos o de época, podemos encuadrar sin duda al protagonista de este podcast. Su nombre, con reminiscencias benedictinas, evoca otros tiempos. Sus velas cangrejas para el transporte en las grises y frías aguas del norte de Europa, allá a finales del siglo XIX, han vuelto a coger viento en la isla de Lanzarote gracias al trabajo de restauración llevado a cabo por su armador. Lora et Labora es el nombre de esta embarcación.
Su propietario, Justin Kusevic, lanzaroteño, que un buen día se decidió a rescatar del olvido este barco del que se había enamorado perdidamente. Con él hablamos en El Aruna, para nuestro canal de YouTube, de muchas cosas, entre ellas de cómo llegó a sus manos y de su historia. Sí, es un barco con mucha historia. Un barco que yo arrendé en 2017, 2018, lo tuve arrendado haciendo yate. Y nada más ponerme a los mandos de este barco, yo me enamoré de este barco, me enamoré de él completamente. No llegamos a un acuerdo entre el propietario y demás, se rompió la relación. Luego el propietario anterior falleció y hace cuestión de casi un año ahora mismo, era mi cumpleaños, cumplía 40 años, hice una fiesta muy gorda por mi 40 cumpleaños. Y unos colegas me dijeron, dice, mira que la boda salió a subasta. Y yo en ese momento, pues estaba de cumpleaños, tampoco, digo, bueno, ya veremos. Al par de días me lo pensé y digo, bueno, vamos a pujar por él, ¿no? Ya que está ahí, vamos a pujar por él. Menudo regalo de cumpleaños, ¿no? Al final. ¿O no? Sí, bueno, el regalazo. ¿No es difícil estar vinculado a la mar de alguna forma, viviendo en una isla como es Lanzarote, ¿no? ¿Desde cuándo tienes con la mar ese vínculo que te ha hecho navegar tanto desde niño, me parece, ¿no? Sí, desde que nací prácticamente. Vamos a ver, yo soy, mi madre es originaria de Lanzarote. Sí. Cuando yo nací, mi madre estaba dando clases en la isla de Gran Canaria. Ahí conocí a mi padre biológico y yo tenía que haber nacido en Lanzarote, pero como fui más prematuro, nací con 8 meses, pues nací en Gran Canaria. Ahí me llevaron a vivir al barco que construyó mi padre en aquel entonces. Y ahí estuve viviendo en ese barco hasta los 5. Era un barco de acero, un ketch, un diseño de Michel Humbert, francés, que construyó mi padre en Francia, hecho por él, que rectificó todos los planos, porque mi padre era muy maniático y él rectificó todo y hizo el barco a su manera. Hay otro detalle que sí que me gustaría destacar tuyo, y es que fuiste el primer canario, me parece, en cruzar el Atlántico en solitario y volver. Correcto. ¿En qué barco lo hiciste? En 2016 en un Dufour Arpace, en un barco de 30 pies. Fue una travesía de ida muy dura porque llevaba 3 pilotos automáticos y se rompieron los 3. Joder. Ya. Y tuviste que estar a la caña. Y yo me vi en medio del océano, claro, hacía navegaciones de 6, 8 horas, dejaba el barco al pairo para poder dormir, volví a coger el barco hasta que logré un sistema que está en YouTube, con 3 velas y el barco va sol. Con 3 velas. ¿Nos podrías explicar cómo fue esa técnica? ¿Cómo utilizaste esa técnica? Bueno, vale, yo se las explico. Bueno, el primer día yo miro el combustible que tenía y digo, bueno, estoy a unos 10 días del Caribe y tengo combustible para hoy. Digo, bien, tampoco tan mal, ¿no? Pero habría que llevar el timón a la caña. Entonces metí un tormentín y el tormentín lo reenvía a la caña del timón con poleas y demás. Y claro, cuando el tormentín se iba a un lado, tiraba de la caña. Cuando se iba al otro, tiraba de la caña. Iba a motor, pero con piloto automático, con el tormentín. Está ahí trimado. Digo, cojonudo, ni tan mal. Me faltaban 2-3 días para poder llegar al Caribe con el combustible que tenía. Tampoco quería gastarlo todo, ¿no? Pues poder cargar batería y demás. Al día siguiente se me ocurre otro sistema que monto una trinqueta con el tormentín igual, reenvía a la caña. Pero bueno, ¿qué pasaba? O me iba para arriba, para Nueva York, o trasluchaba y me iba para Argentina. Digo, bueno, ni tan mal. Voy trasluchando y voy yendo para el Caribe sin gastar combustible, ¿no? Claro. Al siguiente día se me ocurre otro sistema que fue montar 2 trinquetas atangonadas las 2 y el tormentín en el medio. Y ahí iba derecho para el Caribe. ¿Ah, sí? El tormentín en el medio hacía... Sí. Eso está en YouTube si lo quieren ver. Coño.
El Tormentín venía a hacer más o menos como, no sé, me lo estoy imaginando, ¿no? Como la aleta de un tiburón, prácticamente, ¿no? Cortando el viento. Sí, el Tormentín iba con unas poleas por todo el barco, reenviado a la caña. Y claro, cuando el Sí. barco se iba a dorsar por un lado, el Tormentín tiraba y tiraba de la caña hacia el otro lado. Lo sujetaba de alguna manera, iba manteniendo el rumbo, era el Tormentín el que mantenía el rumbo, ¿no? Sí, 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 no, va como un piloto de viento, igual, es una pasada, es un sistema que cuesta montar, pero va perfecto, 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 perfecto. Qué bueno, qué bueno. Y eso lo hiciste en tu cruce del Atlántico en la ida, porque a la vuelta imaginamos que, En que la ida. esas averías en la ida, sí, 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 sí. ¿La vuelta cómo la hiciste? Sí, sí, no, la vuelta fue peor, la vuelta fue peor. Peor, peor todavía. ¿Por, por qué razón? ¿Más averías o cuál fue los problemas que tuviste? Bueno, ahí cuadraba cuando hubo el Irma, quiero que se llamaba, el huracán que entró al Caribe, que destrozó todo el Caribe entero en 2017. Sí. Ahí en Bermuda estaba fondeado, se fueron como 20 barcos a las piedras y tal, y me tocaba salir a mí de allí. Y ya a 1000 millas de Azores, 1000 millas de Bermuda, una ballena me rompió el timón entero. Reventó Wow. todo el timón del barco. Con vía de agua por la limera, un disparate. Yo lancé un pan y era zona, yo pensaba que era ya agua europea, pero no, era agua americana. Y a los americanos como medio obligando a que abandonara el barco, que venía a buscar un petrolero. Digo, que no, que no. El barco saca más agua de la que mete, yo de mi barco no me bajo. Dice, pero mira que en 3 días te entra una borrasca muy potente. Y yo, sí, soy consciente de ello, tengo la meteorología a bordo y yo mi barco no me va a bajar. Dice, pero usted está seguro. Digo, sí, 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 estoy súper seguro. Y nada, con epoxi esa underwater, y yo soy muy profesional, pues pude tapar la vía de agua y ya con 2 velas de proa, siempre en popa, conseguí llegar hasta las Azores. Joder. Eh, ¿Cuáles son las dimensiones del Orat Labora, Justín? Pues el Oran Labora tiene unos 16,50 de casco y 20,50 con bauprés y el espejo de pop. Ajá. ¿Y cómo te lo encontraste cuando te hiciste cargo de él? Porque ya llevaba unos años abandonado también, ¿no? Había pertenecido a otro canario antes de llegar a tus manos, Sí, ¿no? sí, el hombre que lo recuperó fue Ramón Martínez Unpierre, que fue, el barco estuvo aquí abandonado, pues el barco en los años 70, 80, que voy a contar la historia. Sí. El barco llegó aquí en los 70, 80, era propiedad de un alemán, lo cuidaba un marroquí aquí en Lanzarote. Y, y nada, en un bar, pues eso, los 70, 80, en un bar, una persona también conocida de aquí, que tampoco la va a nombrar, Sí. tuvo una trifulca con unos gallegos en ese bar. Y él tenía un barco de madera también, era charrero de Tenerife, y los gallegos se equivocaron de barco y le metieron fuego a este. Buah. Vaya vida la del barco Y el también, ¿eh? barco ardió entero, ardió toda la cubierta, los palos, por eso los mástiles son un poco más cortos, por los mástiles que van por debajo y los recortaron. Ya. Se quemó toda la banda de babor entera, toda la cubierta entera y todo eso fue cambiado. Eh, entonces ese barco permaneció como una década abandonado en el puerto de Playa Blanca, aquí en Lanzarote, Ujú. y fue cedido a este hombre, a Ramón Martínez Unpierre, que fue el que dejó su vida en este barco y se tiró unos 30 años reconstruyéndolo entero. Te encontraste el barco con un deterioro importante. ¿Cuál era la parte más afectada? ¿Había alguna que te preocupase especialmente, Justin? Bueno, yo cuando vi el barco, mi idea antes de la subasta era echarlo al agua directamente. Coger 4 cajas de Sikaflex, rellenar todos los huecos entre las tablas, porque habían los dedos entre madera y madera, rellenar todos los huecos con Sikaflex y echarlo al agua. ¿Qué pasaba? Que en ese momento el foso de Puertos Canarios estaba roto. Entonces no me permitían echar el barco al agua. Por lo que decidí comprar una motobomba de gasolina y ponerme a regar el barco todos los días de Dios con agua salada.
Para para conservar que la hincharan madera, las ¿no? tablas. Claro, para que la madera se hidratara y volviera a hinchar. En ese momento, los huecos entre las tablas fueron cerrando. Pero ¿qué pasa? Que habían tablas que ya estaban muy antiguas, muy podridas, y hubo que cambiar. Tuvimos que cambiar los alifree, que son las tablas que unen la quilla con el forro, parte de las cuadernas del palo mayor hasta casi el de mesana, del interior, piques y muchas tablas superiores también tuvimos que cambiar. Estaban en bastante mal estado y se calafateó todo el barco entero y, y bueno, toda la sala de máquinas renovada, interior, todo, se ha hecho todo, de la punta de los mástiles hasta abajo del tope de la quilla. Tú como mecánico, ¿cómo te encontraste el motor? ¿Qué tipo de reparaciones tuviste que hacer, Justín? Bueno, los motores la verdad que son bastante nuevos, los motores en este barco se montaron en 2015, tienen ahora pues eso, estamos en, ¿qué año estamos ya? 2026, acabamos de entrar. Pues esto, pues, ¿No te pasa el pues tiempo a bordo de tiene, una otra? sí, es que el tiempo es relativo, vamos. Sin duda. Sí, sí. Pues tienen eso, 11 años los motores ahora mismo, ¿no? Bueno, sí, sí. De El motor va principal, jovencito. el motor principal es un Sole Diesel base Deu de 170 caballos y ese motor la verdad que tiene 2 etapas nada más. Es nuevo completamente, no se ha usado nada. Yo los motores los saqué del barco, el generador sí me preocupaba un poquito más porque tiene 20 y pico mil horas, porque el hombre vivía a bordo y lo tenía día y noche encendido. Entonces los motores fue ponerlo en el suelo. Primero me metí con el principal, que es el que más me preocupa a mí, para tener gobierno, ¿no? Y ese motor, lo único que tenía era el sistema de refrigeración, lo que son los intercambiadores, turbos, inyectores, que había que revisar. Se ha arreglado todo, se ha limpiado todo y está completamente perfecto. El generador sí me ha dado un poquito más de lata por tantas horas, ha habido que cambiarle más piezas, pero bueno, están los dos en pleno funcionamiento ahora mismo. Eso respecto a la mecánica del motor. Y en cuanto a la estructura del barco, es importante incidir en un aspecto, y es que todos los elementos que se han restaurado del barco se han hecho intentando que sean lo más fieles posibles, digamos, a los originales, ¿no? Es así. Sí, claro, claro. Aquí se ha utilizado todo técnicas tradicionales, madera con la que estaba construido el barco, que es roble y morera. Se ha respetado absolutamente todo con el tema tradicional, incluso las técnicas de los carpinteros. Qué bueno. O sea que estamos hablando de uno de los barcos, yo me atrevería a decir, no sé si el más antiguo, pero uno de los más antiguos de España, ¿no? Sí, el más antiguo de España, por así decirlo, que yo tampoco lo creo, es el Rafael Verdera, que opera en Baleares. Ya, Es más antiguo que él. ya, Y ya, ya, después ya. tenemos otro aquí en Canarias, también que es más antiguo que este, que es el Bella Lucía. Pero Ujú. yo a Rafael Verdera tampoco puedo opinar de él, ¿no? Porque es un barco que no conozco. Pero el Bella Lucía sí lo conozco. Y ese barco no tiene absolutamente nada original. Lo que tiene original son los papeles. Pues ese barco se le ha cambiado hasta la quilla. Se ha hecho completamente entero. Este Sí, sí. barco, el Oro en Labora, tiene sus cuadernas antiguas, sus regalas, su quilla. Tienen muchos elementos que son de la época, ¿sabes? El barco Sí, no sí. se ha reconstruido entero. Y respecto a los carpinteros de Ribera que te acompañaron, para ellos, ¿cuál fue el momento más complicado en la restauración del barco? ¿Se encontraron con algún tipo de dificultad en su trabajo? Pues la mayor dificultad con la que yo mayor he estado asustado fue con cambiar los alifree del barco. Que los alifree son las tablas que juntan la quilla con el forro. Y son unas tablas que salen de atrás del codaste y cogen una curva de 90 grados. Ese Ujú. fue el momento más complicado de todo. El más crítico, porque además es un punto crítico de la estructura del barco, entiendo. Y sí, claro, ahí es donde sale el barco, es de donde crece el barco hacia arriba. Entonces Ya.
es donde todo tiene que quedar bien para que después todo lo demás ajuste. Y ese fue un momento, la verdad, que yo soñaba con el Alif frito las noches. El Orat Labora, como barco clásico que es, tiene, digamos, que los arraigos de sus obenques o jarcia fija, ¿no? Los tiene en los costados, en lugar de en la cubierta. Exactamente, sí. Eso era algo muy típico en los barcos de la época, ¿no? Sí, claro, porque esos arraigos, los cadenotes, lo que hacen, bajan por la banda y no van cogidos a la banda directamente, van empernados a las cuadernas que suben para arriba por los laterales. Entonces eso es duro como una piedra, porque claro, la cuaderna baja hasta la quilla. Eso, claro. Eso no puede tirar para arriba de ninguna manera. No es como los barcos modernos de fibra, que un cadenote puede estirarse hacia arriba. Esto no se puede estirar para arriba porque la cuaderna va empernada a todo el tablazón del casco y cogida a los piques. Es una parte súper dura del barco. Y son palos macizos, muy, muy pesados. Hablamos del proceso, hemos hablado del proceso de restauración, pero no hemos dicho nada del mantenimiento del barco. Estos barcos de madera requieren cuidado intensivo. Sí, vamos a ver, yo en este barco he prescindido de todos los barnices, el barco estaba barnizado entero antes y yo he prescindido de todos los barnices que tenía y estoy usando aceites naturales, aceite de teca y demás. Entonces cada 3 meses, sin lijar ni nada, hay que darle una manita de aceite para conservar la madera. Y luego el casco hay que sacarlo una vez al año y pintarlo todos los años por fuera. El calafateado, etcétera. El calafateado, supuestamente, ahora hemos usado unas técnicas más modernas que las que se usaban antes. En vez de estar calafateado con estopa, está todo calafateado con algodón y he usado una masilla de epoxi especial que tiene un 30% de flexibilidad. Entonces, eso se supone que en la próxima varada no hay que tocar nada. El nombre de la empresa de charter, ¿no? Con la que vas a... que es con la que vas a poner a trabajar el Ora et Labora, es Lanzarote Traditional Sailing. Es una empresa de muy reciente creación, acabas de empezar, como quien dice, Justin. Sí, claro, con la restauración del barco he creado esta empresa para el tema de los charters. Lo he creado todo desde cero. Yo sé que es un barco que tiene muchas posibilidades, ahora en este momento son todos pérdidas hasta que el barco empiece a arrancar, ¿no? Pero claro, como todo, como cualquier negocio que tú inicies, es que es así, esto meter, hasta después recuperar. Y además este tipo de barcos son algo más que un barco, ¿no? Son piezas de museo que yo diría que incluso quien no está relacionado con la mar siente atracción hacia ellos. Sí, esto es un trocito de patrimonio de la historia al final, ¿no? Para mí... esto es un barco con mucha historia y con alma, porque para mí todos los barcos tienen alma, no es un objeto, no es una cosa que tú tengas en las manos. Para mí todos los barcos tienen sus cicatrices, sus historias, sus momentos críticos. Son barcos con alma. Para mí todos los barcos tienen alma. Cuando alguien como Justin Kusevic ha pasado su vida a pocos metros del mar, los que separan la cubierta del agua, los barcos son algo más que un simple objeto. Para él tienen alma, ya lo has oído, y al Ora et Labora le ha devuelto la vida. Si quieres conocerlos, no te pierdas la entrevista completa que emitiremos la próxima semana a través de nuestro canal de YouTube, en la que podrás contemplar a través de las imágenes que emitiremos cómo son esta balandra de finales del siglo XIX y su propietario, ambos, pasado y presente, para un nuevo futuro. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría.
Buscamos regatistas con nombre propio, navegantes oceánicos que han logrado grandes desafíos, superando los límites que la mar suele imponer a quien se atreva a desafiarlos. Navegantes que han dado la vuelta al mundo o librado sus propias batallas en regatas exigentes. Es el caso de Florence Artaud, vencedora en la Ruta del Ron de 1990, año en el que también batía en solitario el récord de velocidad en la travesía del Atlántico Norte. Toda una figura ya fallecida, de la que seguro Juan Meredith sabe muchas más cosas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andamos? Buenas. Hola a ti y a todos los que nos escuchan. Pues Florence. Sí. Tuve la enorme suerte de poder conocerla y de competir contra ella. Uh-huh. Y hay muchas cosas que me han llamado mucho la atención siempre de Florence, ¿no? De la novia del Atlántico. Uh-huh. Como bien dices, fue muy joven. Ganó la Ruta del Ron y estableciendo un tiempo increíble. La verdad es que creo que se anticipó en muchas cosas lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? En cuanto a todo este tema de redes sociales, de generar contenido y demás, ¿no? Sí. En aquella competición llevaba un trimarán, el Pierre Premier, absolutamente hermoso, un barco color dorado, todo eran plateados, ¿no? O sea, metalizados, pero el barco era en color dorado, con azules, con platas, muy bonito. Y era además la campaña inicial de una empresa de muebles. Le salió redonda, ¿no? Pero de Florence yo la recuerdo en la Figaro del año 97. Ella corrió como novata, y como yo, y a pesar de que ya había ganado la Transat G2R, una Transat 2, con esos Figaros de 9 metros largos, había corrido con Jean Le Cam y habían ganado la regata. Seguro que alguno se acuerda de esa imagen de aquel barco negro que se clavaba por proa llevando espi, les sacaba quilla y timón. Es una foto icónica, ¿no? Y tenía mucha experiencia en el barco. Me sorprendió mucho la forma de regatear de Florence, porque, bueno, fíjate que te decía que fue generadora de contenido al principio, ¿no? Pero en la regata nadie contaba con ella, o sea, no la veías navegar, y quedó tercera entre los novatos. Quedó por delante de Jeremy Bellew, hoy por hoy muy conocido con el Charal, 3 veces ganador de la Figaro. Quedó por delante de Vincent Riou, ganador de la Vendée, y por delante de Jean Elias, ganador de otras 3 Figaros, con lo cual el nivel era mucho y muy alto. Florence tuve la ocasión de volver a verla más adelante, y luego la perdimos en un programa de televisión francés, de estos tipos que juntan a estrellas y que bueno, que 2 helicópteros chocaron en Argentina y la perdimos para siempre. Lo que no perdemos es el recuerdo. Ese apellido Artaud es el apellido de una familia importante de una editorial. Hay un libro que aconsejaría a cualquiera, si lo puede conseguir, un libro de fotografías que su padre, la editorial hizo para ella. Yo tengo la suerte de haber encontrado uno y recuerdo una imagen para mí también icónica de esos ojos profundos, de esos ojos océano, que ella tenía esa belleza salvaje, absolutamente salvaje, que tenía Florence. Así que bueno, un recuerdo para ella. Qué lástima que no la hayamos visto dando vuelta al mundo. Pero bueno, una pena. Fue una grande, sí. La novia del Atlántico, que como en algún momento me has dicho, ella también fue merecedora de una calle en Francia. Mira cómo cuidan a sus personajes relevantes, ¿eh? Sí, bueno, allí es que al final la industria náutica es lo que es, y allí te puedes encontrar con una calle de Eric Tabarly, de Alain Colas, del pontón de Yves Paglier ahí en Burdeos, sí. Y estoy seguro que no sé dónde está, pero que tendrá su calle Florence Artaud, si no en Lorient, en cualquier otro sitio, porque realmente allí le dan muchísimo valor. Pues aquí creo que José Luis Ugarte tiene una calle también. Pero bueno. Juan, antes de despedirte, después de hacer este repaso de Florence Artaud, a la que hemos conocido gracias a ti, lo dicho, antes de despedirte, y como sabemos que estás preparando tu barco para batir el récord de la Ruta del Descubrimiento, cuéntanos cómo van esos preparativos, en qué punto te encuentras. Sí, fíjate, te contaba además en Petit Comité, que ahora se lo cuento a todo el mundo, que aunque el barco sigue llamándose Waypoint y seguimos sin un patrocinador para este evento, con lo cual me postulo, y quien esté interesado, bueno, va a ser una opción muy buena. El barco lo vamos a llamar Lulu,
así en petit comité. Le he encontrado el nombre al final, Lulu. Bueno, pues Lulu y yo vamos a, junto con una tripulación, vamos a intentar batir el récord de la ruta al descubrimiento hasta 40 pies. Está en poco más de 21 días, dentro de un homenaje también que le hacemos a Pedro Menéndez de Avilés. Será el récord oficial desde Cádiz hasta allí, hasta San Salvador de Bahama. El barco está muy diferente, muy diferente. Se ha aligerado mucho, estamos cambiando sistemas eléctricos, baterías, una colaboración para pintar el barco entero, un antideslizante que estoy sorprendidísimo de Internacional, muchas cositas que, bueno, tienen que ponernos a navegar seguros en este reto de récord y ojalá nos lleven hasta la vuelta al mundo, que es un paso fundamental, ¿no? Eso. Hay que seguirme en redes sociales, por favor, que son importantes para llamar la atención a las empresas que puedan estar interesadas, y seguimos con el casco en blanco. Pues sí, hacemos un llamamiento para que te sigamos para que te sigan en redes sociales, y a todas esas empresas que sepan que pocos escaparates hay como un Class 40 cruzando el Atlántico batiendo una ruta del descubrimiento, ¿eh? Pues yo creo que sí, que sobre todo porque estamos generando mucho, se está creciendo muchísimo en redes sociales, porque somos generadores de historias, al fin y al cabo. Y luego, bueno, el estar acompañados de todos los que nos van acompañando con todo este proyecto de homenaje a esa figura del marino asturiano, ¿no?, de Pedro Menéndez de Avilés, que nos hará terminar en San Agustín, en la Florida, y luego será una vuelta en solitario hasta Vigo, ¿no?, como cualificación para esa Global Solo Challenge. Bueno, pues yo creo que, y muchas más cosas que haremos, creo que es muy interesante para las empresas. Ahora hay que convencerlas. Bueno, pues los anunciantes que nos estén escuchando, que sepan que su marca puede estar en un lugar privilegiado, en el Lulú, cruzando el Atlántico rumbo al otro lado del océano, batiendo un récord de ruta del descubrimiento. Gracias, Juan. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos. Y seguimos en contacto. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime, o sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. ¿Te gusta salir de la rutina aprendiendo a navegar? ¿Has pensado en hacerlo por el Cantábrico, la costa atlántica de Francia y el sur de Irlanda o Reino Unido? Náutica Puerto Gris te lo pone fácil. Suelta amarras y disfruta con nosotros tu charter por enclaves náuticos con siglos de tradición marinera. También puedes sacar tu título Somos Escuela Homologada. Travesías y expediciones a los lugares más cautivadores del norte de Europa, mientras aprendes o perfeccionas tus conocimientos. Traslados y asesoramiento náutico. Náutica Puerto Gris, desde Santander. De navegantes para navegantes. ¿Te apetece ir más allá del título que tienes? Puede ser patrón de yate o capitán, y tener las ganas de saber más en base a una serie de prácticas que no alcanzas a obtener. Para eso están Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, para facilitar la obtención de un título oficial o toda esa serie de destrezas y habilidades a las que no llegas con la formación reglada. Fran Cabezos, Náutica Puerto Gris, muy buenas. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estáis? Oye, con base en Santander y Menorca, Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito ofrecen, como escuelas de náutica que sois, la formación que se demanda, ¿no?, para la obtención de cualquier titulación náutica recreativa. Sí, correctamente. Nada, para aquellas personas que deseen pues adentrarse en el mundo de la náutica, estamos homologados tanto por el Gobierno Balear en Menorca, gracias a nuestro socio Escuela Náutica que Tramuntana allí, sí. Y desde Cantabria, desde Santander, desde nuestra base del norte, pues estamos homologados también por el Gobierno Cantabria y Dirección General de Marina Mercante para poder impartir todas las titulaciones, desde licencias de navegación hasta capitán de yate, con prácticas, habilitaciones y cursos correspondientes. Así que todo aquel que quiera no solo adentrarse en el mundo de la náutica, sino encima hacerlo con perspectiva de tener mando, de tener patrón y
y poder desarrollarse como tal, le podemos ayudar en el camino. Ofrecéis titulaciones oficiales, pero vais más allá. La formación no reglada también forma parte de vuestra oferta, ¿no? Enseñando técnicas y habilidades que el título oficial no da. Sí, exactamente. Nosotros disponemos de un servicio dentro de nuestra rama de formación que denominamos la Escuela de Navegantes, Sí. el cual, a través de una serie de acciones formativas que van desde salidas de 4 o 6 horas, es decir, salida de mediodía a un día, de entrenamiento con diversas temáticas específicas como son maniobra, vela, seguridad, etcétera, hasta travesías de diversa duración, principalmente pues típica travesía 24 horas, 48 horas, y por supuesto toda la gama nuestra o toda la plantilla nuestra de expediciones de largo recorrido, tanto propias como de aquellos socios con los que colaboramos, donde la gente no solo participa de la expedición y de la experiencia, sino que encima tiene o puede utilizarlo como soporte formativo al participar activamente de todo ello. Y adicionalmente a todo eso tenemos también los seminarios y los cursos que podemos aportar para complementar ese tipo de experiencia práctica. Entre las travesías de larga distancia que acabas de apuntar se encuentran pues las que tenéis diseñadas y programadas para llegar a Londres o La Rochelle, y cuyo plazo para inscribirse me parece que está abierto ya, ¿no, Fran? Sí, tenemos ya activas las travesías de 2026, por lo menos hasta septiembre, donde destacamos efectivamente Londres, que recuperamos este año. Sabéis que más o menos solemos hacer las travesías cada 2 años destino, para que así la gente pueda variar. Y por supuesto La Rochelle y Caminos de Santiago, que son habituales anualmente. Junio partiremos el día 4 o 5 de junio. La gente puede hacer, como siempre, o una mitad o la travesía, o otra mitad o la travesía entera, ¿de acuerdo? Y es una experiencia maravillosa que recomendamos altamente, porque podremos pues visitar lugares emblemáticos de Bretaña, recorrer la costa sur de Inglaterra, entrar por el estuario del Támesis y desde luego remontar el Támesis hasta al mismo corazón de Londres, que es una manera diferente de viajar y de entender el mar y desde luego el destino en sí, en este caso la Inglaterra y Londres. Qué maravilla. Oye, y quien no quiera aventurarse tan al norte o hacer por mar el camino de Santiago, con vosotros, con Náutica Puerto Gris, está Sailing Indómito, ¿no? Con quien tiene la oportunidad de hacer todo esto que nos comentas, pero en aguas del Mediterráneo, por Menorca. Efectivamente, sí. Todo esto que estamos comentando desde la base norte es extensible, por supuesto, al Mediterráneo a través de nuestra otra marca, de Sailing Indómito, donde además de las expediciones y de las travesías en Grecia, disponemos ya de presencia en el Mediterráneo español y de nuevo, como decíamos, con nuestro socio, con Tramontana, donde lo que haremos será recorrer en estas mismas acciones formativas que hemos descrito y en este mismo espíritu de expedicionario y de navegantes, recorrer las Baleares, dar saltos entre península e islas, acceder ya a Italia, a algunos destinos del sur de Francia, como próximamente iremos pudiendo anunciar y ampliando. Y quien quiera obtener mayor información de estos servicios que ofrecéis, tienen disponible vuestras páginas web. Sí, tanto Náutica Puerto Gris como Sailing Indómito, y ahí tenéis los datos de contacto. Podéis seguirnos también en redes sociales y estaremos contentos de poder ayudaros y orientaros en vuestro camino. Qué buena oferta y qué interesante, la oferta formativa de Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito. De ella hemos hablado estos minutos con Fran Cabezos. Fran, muchas gracias y hasta otro próximo programa. Un abrazo. A vosotros, buena prueba. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, experiencias náuticas. Suelta amarras con nosotros, charters exclusivos, nos adaptamos a tus necesidades. Nuestros barcos te ofrecerán la seguridad y confortabilidad que buscas. Consulta nuestros servicios en nuestras web nauticapuertogris.com y sailingindómito.es. Visita nuestros perfiles en Facebook e Instagram y haz tuyas nuestras aventuras. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, profesionalidad, experiencia y ganas de compartir.
Como es habitual, hablamos de libros. Lo que ocurre en esta ocasión es que el personaje eclipsa al libro, o tal vez por ello, por tratarse de una figura con un prestigio histórico acreditado, vuelve a merecer ocupar las páginas de la novedad editorial que traemos a la camareta de la luna. Sin una pierna y un ojo inutilizado, manco, seguro que sabéis de quién hablamos. Juan Melgar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jorge, encantado de estar aquí otra vez. Juan, uno entra en la web de Librería Robinson y si pone en el buscador Blas de Lezo, le salen muchos títulos. El último, el libro escrito por un paisano, asturiano como es, Guillermo Nicieza, acaba de publicar Blas de Lezo, una vida al servicio de España. Una vida, la del extraordinario marino y estratega que fue, que por lo que veo, y aunque se haya escrito mucho sobre él, sigue dando que hablar, ¿eh? Sí, efectivamente. Nuestro medio hombre es todo un personaje y sigue dando mucho que hablar. Y esta vez de la mano de un gran historiador naval gijonés, sí, como es Guillermo Nicieza, que bueno, a pesar de su juventud para las edades que se suelen manejar, la verdad, entre los escritores de estos temas, ha empezado pisando fuerte y ya tiene detrás de sí toda una producción sensacional, vamos. No solo eso, sino que además ganó con su primer libro, con Leones del Mar, el Premio Virgen del Carmen, que es es uno de los más prestigiosos que hay, que otorga la Armada, y bien merecido además en este caso. Sí, no es la primera vez que hablamos de algún libro de Guillermo Nicieza en esta sección. Sí, yo creo que los hemos comentado todos los anteriores, sí. Me parece que sí. Y además, conociendo el trabajo de Guillermo Nicieza y su compromiso con la verdad histórica, seguro que estamos ante un trabajo exhaustivo de documentación, Juan. Sí, efectivamente, es un trabajo, pues como todo lo que hace Guillermo, pues muy bien documentado. Esta vez además viene de la mano de el Ministerio de Defensa, o sea, tiene el respaldo oficial, como quien dice, sí. Y también con la editorial Despertaferro, que es una editorial pues especializada en temas históricos y militares, y entonces eso es es también un poco una garantía. El libro está, la verdad es que fenomenalmente editado. Es un libro en formato un poco más grande de lo habitual, o sea, es un A4, diría yo, más o menos de tamaño, y lo que viene es profusamente ilustrado, o sea, tiene pues, por ejemplo, fotografías de donde fueron las batallas más conocidas, retratos, fotos de objetos, mapas, ilustraciones de los barcos, en fin, la verdad es que está fenomenalmente, el texto fenomenalmente acompañado. Un libro, Blas de Lezo, una vida al servicio de España, escrito por un acreditado historiador, que tiene además, y algo nos acabas de apuntar, el atractivo de contar con láminas ilustradas por artistas como Pablo Outeiral y Ferrer Dalmau, nada más y nada menos. Exacto, sí, no, es... ilustraciones modernas, y las hay también, aparte de reproducciones de cuadros y láminas y grabados antiguos, o sea que es muy... Está la verdad es que muy bien, muy completo todo, la verdad. Juan, no es difícil adivinar por qué resulta tan atractiva la figura de Blas de Lezo, sobre todo para los historiadores que se dedican a la historia naval, ¿no? Medio hombre, como dice la contraportada del libro, pero que en realidad era un paisano hecho y derecho, ¿eh? Pues sí, mira, para ilustrar un poco y que la gente se haga idea un poco del carácter que tenía, sí. Como era habitual en esa época, cuando los que se iban a dedicar a ser marinos, y él venía de una tradición, porque era de pasajes en Guipúzcoa, de una tradición de marinos, de mucha raigambre. Y él ingresa, contrariamente a lo que se pueda pensar, empieza su carrera no al servicio del rey de España, sino del rey de Francia. Sí. Porque en esos momentos, con el cambio de siglo, con la guerra de sucesión, etcétera, con el fin de los Austrias, la Marina española estaba ya pues en un periodo muy de decadencia. Entonces, Blas de Lezo entra al servicio de Luis XIV, la Marina francesa. Y en una batalla ahí en Málaga contra los ingleses, cuando la toma de Gibraltar, es cuando pierde la pierna. Tiene 15 años en esa época. Y todas las crónicas siempre dicen cómo mantuvo la calma y el tipo mientras le amputaban la pierna con 15 años, que mantuvo, o sea, a pesar de estar ahí con la pierna destrozada, se mantuvo en su puesto y se la dejó cortar sin titubear, con lo cual eso
pues imagínate no sé, yo no me imagino con 15 años así, aguantando algo así tan alegremente, desde luego. Nos parece increíble, a estas alturas de la historia, creernos todo lo que hizo Blas de Lezo y en qué condiciones, ¿no? Y todo efectivamente, además al servicio de España, como reza la portada del libro, cuando palabras como compromiso, honor o lealtad significaban algo, Juan. Pues sí, efectivamente, era otra época, ¿no? Porque les guiaban mucho más, pues, otro tipo de valores a la gente en esa época, porque incluso gente como de extracción noble, como Blas de Lezo, pues muchas veces renunciaban a lo que era enriquecerse y poder labrarse, pues, una carrera en algo más lucrativo que el servicio de las armas, que siempre ha sido algo en lo que no se gana dinero, vamos, sí. Que a veces no, o se pagaba poco, mal, y sí, a veces incluso ni se pagaba. Pero de todo siempre podía más la vocación de servicio que la vocación del servicio a uno mismo, ¿no? Sí. O sea, dedicarse a temas más comerciales o lucrativos se veía como un poco dejarse llevar por la codicia, la avaricia. Sí, estamos hablando de un personaje, de un militar y navegante que se debía a unos principios en torno a los cuales pues desplegó, ¿no?, toda su trayectoria vital y profesional al servicio de la Armada. Blas de Lezo, una vida al servicio de España. Ese es el título del libro, novedad editorial que encontramos en librería Robinson, pero que no es la única ni mucho menos. Podemos encontrar este libro y otros muchos títulos en vuestra librería. Juan, ¿qué hay que hacer para poder acceder a ellos? ¿Cómo recurrimos a vosotros? Pues mira, siempre se puede venir a la librería, que ahora mismo estamos en la calle Santo Tomé número 6, aunque a partir de mayo de este año cambiamos de ubicación y estaremos en la calle Julián Romea, o sea que si alguien viene por aquí y ve una persiana muy cerrada o ve otra cosa, que no piense que hemos cerrado, porque no sabremos, eso es que nos hemos mudado ya. Y si no, siempre va a estar nuestra página web disponible las 24 horas, estemos donde estemos, desde donde servimos los pedidos que sea. Y luego siempre se nos puede llamar por teléfono, escribirnos, y estaremos encantados de ayudar, de recomendar, de explicar lo que quiera el lector. Bueno, de momento os encontramos en Santo Tomé hasta finales de mayo, y hasta entonces también podemos recurrir a todas esas herramientas que tenéis, ¿no? Teléfono, página web, para poder acceder a vuestros servicios y todos los títulos que ofrecéis al lector, como siempre decimos, relacionados con la náutica y la navegación, que es al final lo que más nos gusta. Gracias, Juan, por estar con nosotros, y hasta el próximo podcast. Muchísimas gracias, Jorge, por dar voz a los libros en este espacio. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Navegar a vela puede resultar terapéutico. No es que me las dé de psicólogo, pero seguro que muchos opináis lo mismo. Apagar el motor y dejar que todo el espacio lo llene el sonido del viento y la mar es algo ciertamente saludable, no solo para la mente, sino también para los sentidos. Y es evidente además que para navegar a vela lo que necesitamos son, pues eso, velas. De su mantenimiento, el material que mejor se adapte a nuestras necesidades y saber cuándo toca cambiarlas. Hablamos a continuación con Roberto Bucetas, que ya está al teléfono. Hola, Roberto, muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Qué fue antes, la vela o la rueda? No está claro, Roberto, pero lo cierto es que la propulsión a vela, aprovechando los vientos, acompaña a la humanidad casi desde su más tierna infancia, ¿no? Por poner un punto en la historia, de Egipto a la actualidad, los materiales han sufrido una auténtica revolución. Cuéntanos, ¿cómo fue esta evolución? Sí, bueno, las velas no tienen nada que ver en aquellos tiempos a lo que es la actualidad, ¿no? Sí. Inicialmente empezaban con velas de lino, velas de algodón, sobre todo fibras vegetales, fibras naturales, que se utilizaban, que era lo que había en la época, ¿no? Pero bueno, las velas pues, bueno, se utilizaban para empujar el barco, es decir, navegabas por empuje, la presión del barco sobre las velas, entonces ponías un trapo al viento y ese viento te empujaba, ¿no? Claro. Todo eso fue evolucionando desde Egipto hasta, bueno, los juncos chinos, las naves vikingas utilizaban velas. Aquello de los juncos eran singular porque quizás yo creo decir que son las primeras velas que empezaron a utilizar sables, porque parecían persianas.
aquellas velas que utilizaban en aquella época. Sí, sí. Todo empezó a evolucionar, después ya empezó con la Copa América, con el Copa América en concreto, empezaron a utilizar velas de algodón, que bueno, ya era una evolución, pero bueno, seguían siendo fibras vegetales que tenían una mala conservación, una mala vejez, porque bueno, con el ambiente marino, la humedad, pues al final acababan todas deteriorándose y pudriendo esas velas, ¿no? Empezaron a utilizarse materiales sintéticos y fibras sintéticas. Quizás de los primeros que empezaron a utilizar pues, el Dacron, Dacron sigue manteniéndose en la actualidad. Son velas blancas que vemos todavía por los barcos, que no deja de ser poliéster, ya tienen una mejor conservación, tienen unas propiedades físicas mucho mejores en cuanto a estiramiento de esos materiales, ¿no? Sí. Sigue siendo pues velas de Pentes, Mylar, que fueron evolucionando a raíz de esas fibras iniciales, ¿no? Podemos pasar al Kevlar, que también se utilizó para la fabricación de velas. En la actualidad prácticamente no se utiliza en fabricación de velas. Spectra, Dinema, Carbono, Cuben. Se buscan materiales los cuales, pues bueno, tengan una menor deformación, y se buscan muchos materiales, aunque no todos ellos lo consiguen, que tengan una menor deterioro frente a los rayos ultravioletas. Es decir, van a estar mucho tiempo expuestas al sol, que no se vayan deteriorando, ¿no? Es una de las propiedades que se busca en las velas, ¿no? Y diseños y formas de las velas, bueno, empezamos desde las velas que podemos todavía encontrarnos en los barcos de crucero convencionales y actuales, velas de paneles, velas de paños horizontales, como puede ser una mayor tradicional o un Génova, sin más. Sí. Pasaron a velas birradiales y trirradiales, un diseño que optimizaba mejor y evitaba la deformación de la vela y mantuviera unas prestaciones y unas formas en el tiempo, ¿no? Sí. Y velas laminadas, que se puede evolucionando hacia ellas, partiendo de una especie de sándwich, o velas moldeadas, que puedes encontrarlas en la actualidad. Y bueno, ya llegamos al final, que pueden ser las velas tipo ala, que podemos encontrar con otros barcos, el LGP sigue utilizando velas tipo ala, ¿no? Es decir, la evolución de las velas ha sido muy importante, muy significativa, ¿no? Sí, sí. De todos los materiales que nos has comentado, del lino al Dinema, por ejemplo, ¿cuál de ellos es el más delicado? Probablemente el más eficiente y seguramente el que más caro nos puede costar a la hora de reparar. Bueno, las velas actuales de carbono pues son las velas que más coste van a tener, más caras, podemos decir. Y la vela convencional, que sigue existiendo para los barcos de crucero, pues una vela de Dacron, una vela blanca. Son dos materiales que tienen, hay que sopesar y hay que ver un poco el plan de trabajo de esa vela, para qué vamos a utilizar esa vela, ¿no? Ya. Hay que buscar, un material que sea, calidad-precio lo mejor, en función de lo que se va a utilizar, ¿no? Si vas a un barco de alta competición de regatas, pues tendrá que utilizar los últimos materiales que tenemos a nuestra disposición, porque lo que se busca son prestaciones y no buscamos calidad-precio. Y si es un barco de crucero para salir a pasear con la familia, pues utilizamos una vela que tenga una vida útil más larga, sin perder muchas prestaciones. Ya, claro, el plan de trabajo de la vela es lo que nos va a condicionar para qué va a ser la vela, qué vela tengo que escoger, ¿no? Y el presupuesto, por supuesto, el presupuesto. Claro. Las velas, hay que decir que las velas, yo cuando veo una vela veo euros, veo mucho dinero, que cuestan muchísimo dinero las velas, y las velas tienen que durar y tienen que durar mucho tiempo, ¿no? O sea, hay que escoger, y hay que saber escoger una vela cuál es la adecuada para lo que vamos a utilizar. Y hay que cuidarlas, desde luego. Respecto al diseño que nos has comentado, pues podemos mencionar velas cuadras, cangrejas, latinas, génovas, foques. La evolución en el diseño ha ido también parejo a la búsqueda de mejorar el rendimiento, ¿no? Sí, por supuesto, se fue evolucionando en cuanto a lo que decíamos al principio, ¿no? La vela se entendía como algo que nos empujaba el viento. Los barcos navegaban simplemente por empuje. Después empezamos a ver que la vela, podemos tener un tipo de vela que tenía un perfil aerodinámico y nos permitía trabajar ya un poco con succión. Empezaron a aparecer las velas merludianas, las velas Marconi, y podemos ceñir. Ya empezábamos los barcos a que podían ceñir. El diseño de las velas evolucionó, y el diseño de las velas ha cambiado muchísimo hasta la actualidad, que podemos encontrar esos perfiles que son alas de avión, más que una vela es un ala de un avión, lo que estamos buscando con esas perfiles esas velas tipo ala.
Sí. De hecho, los cálculos que en la actualidad se siguen en los estudios que hay para el diseño de velas para barcos, estos estudios, vamos, están llamados además a pulverizar récords, ¿no? Eso le quitaría el sueño a cualquier egipcio del Nilo, del antiguo Egipto, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahí lo vemos, que bueno, el banco de pruebas o donde se ve todo lo que es la evolución de las velas, podemos decir las regatas de alta competición y puede ser la Copa América. Ya. ¿Y cuándo que fue lo más evolucionó en la Copa América? Pues evolucionó cuando empezaron a entrar pues todas las compañías de aviación, todos los equipos tenían un patrocinador que era Boeing o que era Airbus, o después cuando empezaron a ver, y todos los programas informáticos que gestionaban toda esa forma de las velas y gestionaban la propia trimado y utilización de las velas, claro. Sí. Oye, y respecto al correcto mantenimiento y conservación de las velas, ¿cuánto influye esto en el rendimiento del barco? Bueno, la vela influye en el rendimiento del barco, que la vela tenga que mantener una forma y la forma original el mayor tiempo posible. Lo que buscamos es que las velas mantengan su forma, la forma con la que se diseñó esa vela, y que esa vela pues no se deforme, no se estire. Las velas veis que van formando, hay veces que se van formando unos embolsamientos y unas bolsas en un Génova muy típico, que esa vela, por mucho que quieras, va a ser imposible que pueda navegar y pueda navegar con un rendimiento adecuado. Las velas hay que mantenga la forma original el mayor tiempo posible. Para eso se utilizan tejidos que no se deforman, que no se estiran, se utilizan diseños de las velas que favorezcan que las velas no se puedan deformar, y lo que son los tejidos tienen una estructura interna para evitar eso, ¿no? Una vela, si no tiene forma y tiene una bolsa, es un trapo, al final no te va a servir para nada, aunque el tejido mantenga un aspecto que puedas decir, no, esta vela está bien, está bien en cuanto a su material y su tejido, porque bueno, no está deteriorada, no está estropeada la vela, pero en cuanto a su forma, la vela no sirve para nada porque está totalmente deformada y no nos va a servir para obtener unas prestaciones adecuadas a nuestro barco. ¿Y cuáles son los mayores enemigos de nuestras velas, Roberto? ¿Los roces, el flameo, la humedad? Los mayores enemigos de nuestras velas somos nosotros, somos los mayores enemigos de nuestras velas, porque no las cuidamos como debemos de cuidarlas. Lo primero, a mí hay una cosa que me hace daño, me hace daño cuando veo un barco navegando y veo que las velas están flameando. Una vela no puede flamear nunca. Una vela flamea, ¿por qué? Porque estamos pro al viento. No debemos navegar por al viento. 2, porque la vela esté suelta, no esté cazada. Si no está cazada, pues la vela flameará. O bueno, porque pueda tener pues un balumero, un pujamero que lo tengamos suelto y puede estar flameando aun estando la vela perfectamente trimada. Pero las velas no pueden flamear. Cuando las velas están flameando y están pegando fuertes gualdrapeos, pues lo que conseguimos es que la vela se vaya poco a poco estirando, ¿no? Pues eso al final acaba deformando la vela, y eso al final pues acaba pues deteriorando la propia vela. Más cosas que podemos nosotros, que una vela se puede deteriorar, bueno, pues por eso, por su propio uso, pues al final son horas que se van deteriorando, ¿no? Una vela podemos equipararla a los neumáticos de un coche. El neumático del coche se deteriora, la vela se deteriora, y un correcto mantenimiento, sí, pues hoy habrá que endulzarla. Si venimos de la mar y esa vela se ha mojado con agua salada, pues tendremos que endulzarla, secarla. Tendremos que, si va a ser un barco, tenemos un programa de un barco de crucero y invierno navegamos, pues ¿qué hace un Génova enrollable 4 o 5 meses ahí en el enrollador, lloviendo, con humedad, deteriorándose? Pues bueno, la quitamos, la guardamos, la endulzamos y la guardamos, y la temporada que viene la vamos a poner. Son a veces muchas pequeñas cosas que hacen que las velas nos duren más tiempo. Y os digo que las velas son caras, son euros, no son velas. ¿Y cuándo toca cambiarlas? ¿Cuándo vemos que es necesario cambiar las ruedas de nuestro coche, en este caso las velas del barco? Pues eso, cuando estén las ruedas lisas habrá que cambiarlas. Cuando estén las velas deformadas o muy deterioradas, pues habrá que cambiarlas, ¿no? Eso ya lo vemos, básicamente muchas veces es una cuestión mucha estética, porque hay velas que yo tengo velas que tienen 20 años y las sigo utilizando y tienen una muy buena forma. Están deterioradas por el uso, porque tienen muchos años,
pero siguen manteniendo la forma. Es decir, no tienen esas bolsas exageradas, esos estiramientos en las velas, que ves que al final, por mucho que quieras y la tengas cazada, casi flamea por el embolsamiento que tiene la vela en zonas que tú no puedes ya controlar la forma que tiene la vela. En ese momento pues habrá que cambiar las velas, ya que, bueno, en función del presupuesto, y mirar a ver cuál es la vela que más se hace a nuestro barco y a nuestro presupuesto, por supuesto, porque ya las velas son caras y son muy, muy, muy caras. Sí. Oye, y respecto a los sables forzados, ¿cuántos hay que tener? ¿Esto es una cuestión de gustos o también tiene que ver con... tiene repercusión, digamos, en el rendimiento del barco? Sí, la forma del sable lo que te va a hacer es el que puedas controlar de una forma más fácil y más sencilla, que puedas mantener siempre ese perfil, esa forma de la vela y que tú lo puedas incluso controlar. Entonces, los sables son buenos para una vela. De hecho, bueno, estamos hablando de velas que son alas, ¿no? Un ala de un avión. Ya. Son rígidas, pues entonces, bueno, el sable te permite mantener esa forma de la vela durante más tiempo y tener la forma de la vela controlada de una forma más fácil. Ya. Porque esos sables están manteniendo un poco el perfil de esa vela, el perfil aerodinámico de esa vela en toda la superficie de la vela, porque una vela que tenga, pues eso, los sables convencionales en la baluna de la vela, un sable forzado en la parte superior, pues tú puedes controlar una zona de la vela. Si tienes sables enteros durante toda la vela, puedes controlar más la forma que va a tener esa vela, y esas velas normalmente se deterioran menos que una vela convencional. Ya. Bueno, no hemos dicho que el propio fabricante muchas veces también nos advierte, ¿no?, de la durabilidad que tiene la vela, ¿no?, y del cuidado que debemos tener con ella. Bueno, pues lo dicho. Sí, por supuesto, te lo dice el fabricante, te va a decir, y te va a dar siempre, cuando te pides un presupuesto a una velería, a un velero, pues te va a dar pues 2 o 3 opciones en función del tipo de vela que va a ser, el material de la vela, la durabilidad de la vela, porque dices tú, bueno, la vela es cara, pero bueno, esta vela con este material te va a durar mucho más, y es una vela que al final te puede salir, muchas veces ya decimos siempre, ¿no? Lo caro sale, a veces sale, o lo barato sale caro, ¿no? Muchas veces. Velas, el elemento sin el cual un velero pierde tal nombre y carece de sentido, ¿no? De ellas hemos hablado, porque en torno a ellas hay diseños, materiales, cuidados que hay que tener y mantenimiento que conviene también tener en cuenta cuando de cuidar las velas se trata. Un elemento indispensable, como decimos, y también caro, que ahí se van muchos euros, como dice Roberto. Gracias, Roberto, por estar con nosotros una vez más, y te esperamos en el próximo episodio. Gracias a vosotros. Hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Recordad que volvemos en 15 días y que la semana que viene tendréis colgada en YouTube la entrevista que hemos mantenido con Justin Kusevic, a través del cual, a través de YouTube, de este canal, podréis ver, para conocer mejor, el Ora et el Labora, cuál es su aparejo y su estampa marinera, además de otras imágenes de Justin navegando a bordo de este precioso barco que fue protagonista en el capítulo de hoy. Hasta el siguiente episodio, nos volvemos a encontrar. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.